Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 505, el viaje de la corte a Taranto. Hermana, hermano. Creo que yo también debería irme ya. Ariadne de repente volvió en sí con la voz de Bianca. Este era, de nuevo, la fría realidad. San Carlo, donde el viento gélido del invierno pasaba rozando sus mejillas como una bofetada. Ella era una mujer de un estatus que no podía darle un heredero a Alfonso. Y al mismo tiempo una prisionera en el banquillo de los acusados, una prisionera del destino que no podía hacer más que esperar impotente mientras el día del juicio se acercaba día a día, preocupada por el veredicto que los despiertos dictarían sobre los pecados que había cometido. Ella se aclaró la garganta y dijo: «Bianca, ¿empacaste bien? El tiempo debió ser escaso. No tengo mucho equipaje, así que estuvo bien». Bianca, vestida con una armadura plateada solo en la parte superior del cuerpo y ropa de cuero fácil de mover en el resto, dio una vuelta alrededor de Ariadne y Alfonso montada en un caballo excepcionalmente grande. «La plataforma de madera no está mal, ¿verdad?» Alfonso y Ariadne habían salido hasta la fuente frente a la puerta principal del Palacio Carlo para despedir a la comitiva del rey. El señor Bernardino había insistido al señor Manfredi para que construyera una plataforma de madera durante toda la noche, diciendo que debían mantener su dignidad. La plataforma era bastante alta. Bianca se acercó a la plataforma. La altura de los ojos de Alfonso, que estaba en la plataforma, y de Bianca, que estaba a caballo, coincidían más o menos. Alfonso sonrió con preocupación. Debieron esforzarse mucho para construirla tan alta. Sí, es muy alta. Si sumamos mi altura y la de nuestro pulcino, sería bastante. Bianca dijo con confianza. Acarició el cuello de su caballo, que era más grande que ella. Esto era una jactancia de altura y de caballo. A Ariadne le pareció adorable la jactancia de Bianca, pero se echó a reír con el nombre del caballo, Pulcino Pollito. ¿Pulcino, de verdad ese es el nombre del caballo? Si el nombre tenía que ser de un tipo de ave, la situación de una persona montada en un caballo que parecía un gallo, o un gallo rey, y jactándose del tamaño de un pollito, era demasiado linda. Sí, es un caballo blanco pero un poco amarillento, ¿no parece un pollito? Ariadne se burló, pero Bianca respondió con orgullo. Ante ese descaro, Ariadne se sintió el doble de orgullosa de Bianca. Es un buen nombre. Ariadne se sintió aliviada. Le preocupaba mucho cuánto sufriría Bianca como dueña de Taranto, atendiendo a los invitados problemáticos durante todo el invierno, pero al verla responder así, parecía que lo haría bien. Por el contrario, su primo sexto, Alfonso, se preocupaba por la seguridad de Bianca, quien a sus ojos seguía siendo una niña. «Bianca. Cuídate». Ante esas palabras, su prima sexta, que ya se había vuelto confiable, sonrió amablemente. Después de perseguir a Hipólito, quien había intentado cometer un crimen contra ella, hasta el reino de Salamanta al otro lado de las montañas y ejecutarlo con éxito, la confianza de Bianca estaba por las nubes. «Tú también, hermano, ¿acaso soy una niña? Los accidentes ocurren en un instante». Alfonso, que había librado guerras reales y había visto y experimentado innumerables incidentes y accidentes, no podía ser persuadido con esas palabras. La miró fijamente con una expresión severa. Bianca, que miró los ojos grises azulado de su primo sexto, asintió de inmediato con calma. «Tendré cuidado». La joven dueña de Taranto respetaba al príncipe Alfonso. Así fue de niña y así era ahora. Las palabras de Alfonso valían la pena ser escuchadas. Bianca, justo antes de irse, se volvió para mirar a Ariadne desde el caballo. «Hermana, cuídate mucho». Ariadne sonrió ampliamente y asintió. Bianca añadió: «Espero que la próxima vez que venga, haya un sobrino lindo». Desde el punto de vista de Bianca, lo dijo con la esperanza de que Ariadne tuviera un heredero pronto y recibiera el título de princesa. Alfonso también se rió a carcajadas con ese buen deseo. Pero Ariadne no pudo reír. Las comisuras de sus labios se levantaron torpemente. Finalmente cambió de tema con palabras ceremoniales. «Bianca. Viaja con cuidado.
La ingenua prima sexta, quizás porque no era de las que tenían segundas intenciones, no se dio cuenta de que Ariadne no estaba contenta. Ella respondió con energía. Sí. Bianca de Taranto, que había terminado su perfecta despedida sin nada que le molestara, partió con un vigoroso grito de ánimo. Siguió la interminable fila de carruajes desde atrás. La armadura plateada se unió rápidamente a la vanguardia, trazando una línea recta como un halo. Y entonces solo quedaron las personas del príncipe. Gracias por su arduo trabajo. Mientras Alfonso y Ariadne bajaban de la plataforma, el señor Manfredi, que esperaba abajo, murmuró aturdido. Sancha, con ojeras negras por el cansancio, asintió en respuesta. El rey León III realmente había ordenado a todo el personal del Palacio Carlo que regresara. Desde los mayordomos de alto rango en el Palacio del Príncipe hasta los sirvientes que hacían recados, todos sin excepción. Gracias a eso, el Palacio del Príncipe había librado una guerra ayer. El señor Bernardino, que había estado corriendo de un lado a otro toda la noche y estaba completamente agotado, ofreció una perspectiva algo positiva. Parece que ellos tampoco tuvieron tiempo para hacer tonterías, ¿verdad? Después de todo, el rey les ordenó a todos que regresaran y tuvieron que empacar todo su equipaje en una noche para irse. ¿Tonterías? Cuando el príncipe Alfonso preguntó, el señor Bernardino explicó. Me refiero a infiltrar espías entre el personal que se quedó, o algo así. Mientras el príncipe guardaba silencio, el señor Manfredi, con la mente embotada por la falta de sueño, se esforzó por responder. Parece que sí, ya que los llamó a todos. Si hubiera querido dejar espías, no habría dejado a todos los sirvientes del Palacio del Príncipe en el Palacio Carlo por orden real para que pudieran esconderse naturalmente. Ariadne sonrió amargamente. ¡Qué ingenuos! Era un milagro que estas personas hubieran regresado vivas de la Guerra Santa. Por eso perdieron la guerra de sucesión en su vida anterior. Si me pidieran que plantara un espía en el Palacio del Príncipe. Las miradas de la comitiva se dirigieron a Ariadne. Lo mezclaría entre los sirvientes antiguos que han trabajado mucho tiempo. Entre aquellos cuya lealtad fuera destacable. Esa no es mi historia. El señor Bernardino saltó al escuchar la palabra personas que han trabajado mucho tiempo. Ariadne se rió. ¿Te sientes aludido? Ah, no. Por supuesto, Ariadne no dudaba de la lealtad del señor Bernardino. Si el señor Dino hubiera tenido segundas intenciones, habría tenido más de 30 oportunidades para decapitar a Alfonso. Y sobre todo, ella recordaba su vida anterior. El señor Bernardino fue uno de los pocos que lucharon hasta el final después de que el cuerpo del joven príncipe Alfonso fuera colgado en las murallas. Confío en el señor Bernardino. Pero su majestad no pudo llevarse a toda la gente del Palacio del Príncipe. Todavía quedan otras personas en este palacio que no pertenecen a la Orden de Caballeros. A pesar de la orden de reclutamiento de León III, hubo algunos que levantaron la mano y se ofrecieron a quedarse en el Palacio del Príncipe. Eran algunos mayordomos y algunas sirvientas de bajo rango. El señor Bernardino y el señor Manfredi se sorprendieron, y el rostro de Alfonso se ensombreció. El señor Manfredi murmuró. Pensé que se habían quedado por lealtad. Alfonso tampoco quería dudar de las personas que lo seguían. La idea de que su propio padre hubiera plantado espías en su palacio era aún más desagradable. Sin embargo, las preocupaciones de Ariadne no eran algo que se pudiera ignorar fácilmente. Ella nunca exageraba y siempre evaluaba la situación con una mirada aguda. ¿Cuál es tu opinión? Por ahora, hay que observar. La noticia de que no se podía hacer nada de inmediato hizo que el ánimo de Alfonso decayera aún más. No podemos arrestarlos a todos y torturarlos sin pruebas, ¿verdad? Uf. Alfonso suspiró. Tenía razón. No era algo que se le pudiera hacer a un compatriota, y mucho menos a alguien que lo había seguido fielmente durante mucho tiempo, a menos que fuera un hereje. Ariadne pensó que las palabras del señor Manfredi también tenían cierto sentido a primera vista. Si le hubieran pedido que se pusiera en el lugar de León III para infiltrar espías, habría dejado deliberadamente una cantidad considerable de personal, tal como dijo el señor Manfredi. Sin embargo, el hecho de que León III hubiera retirado a todo el personal no era prueba de que no hubiera espías. León III era muy astuto, pero no era una persona que se ocupara de todas las tareas de manera consistente.
Y aunque León III fuera realmente inocente, estaba la difunta duquesa viuda Rubina. Con su carácter, no solo habría puesto a su gente en el palacio del príncipe, sino que lo habría llenado por completo con su gente. Por mucho que fuera Rubina, no podría haberle dicho a León III: he metido a mis espías entre el personal que atiende a su hijo legítimo, así que no se lleve a todos los sirvientes del palacio. Los villanos no siempre se llevan bien. Afortunadamente, menos de 30 personas levantaron la mano para quedarse. Los que se quedaron eran principalmente los que atendían al príncipe de cerca. Es decir, las personas encargadas de hacer desaparecer mágicamente abrigos tirados, medias quitadas y manzanas a medio comer. El señor Manfredi se preocupó. El número es pequeño, pero por la naturaleza de su trabajo, dejarlo solo sería un poco problemático. Aunque pertenecía al mismo palacio del príncipe, el señor Manfredi, que había crecido en la casa de un noble común, era un poco más sensible a la privacidad que Alfonso, que había vivido en el palacio desde su nacimiento, o el señor Bernardino, que tenía una larga carrera en la corte. El señor Manfredi sugirió: ¿y si los asignamos a otras tareas? Precisamente tenían la tarea que León III les había dejado. Ya me dolía la cabeza de pensar en los caballeros que se quejarían de que no se hicieron caballeros para hacer este tipo de cosas. Esa tarea tenía que hacerse, pero era demasiado insignificante para encomendársela a los caballeros. El señor Bernardino objetó: ¿no sería eso una declaración demasiado abierta de que no confiamos en su majestad León III? La mirada de Alfonso se ensombreció aún más. Ariadne propuso un compromiso. Primero, los sirvientes del palacio del príncipe que se quedaron formarán grupos y por turnos difundirán información diferente. Oh. Contrainformación. El señor Bernardino y el señor Manfredi miraron a Ariadne con un poco de asombro. Si podemos averiguar qué información conoce su majestad entre las diversas informaciones contradictorias, podremos reducir el alcance de donde se filtró nuestra información.